muchos intereses. Yo escuchaba, y casi me rasgué la vestidura a un compañero en la mañana, decir que las parturientas haitianas las sacan de los hospitales y se las llevan. Oye, pero qué falta la verdad. Si a una parturienta se la llevan, da luz en el camión o en el vacacional de Jaina. No, señor. Ellas dan a luz y cuando pasa el tiempo debido, es ilegal, usted la tiene que salir fuera del país con su muchacho. No la redada de los haitianos, sino que niños dominicanos se queden sin educación. En un país de una educación que no sirve, encima de eso van a quedar fuera. Entonces, pero eso no le preocupa a los obispos haitianos, ni le preocupa al CONEP, porque los obispos no tienen hijos, algunos. Resulta que los haitianos son los que tienen ocupada la mitad de las escuelas. Por eso, que vaya a la marcha y vamos a unirnos, porque nos quieren imponer 3 millones de haitianos. Vamos a ver, televidente, arrancó el Telematutino 11. Gracias por dejarnos llegar a vuestros hogares por Telesistema Canal 11 o por el canal de YouTube Telematutino 11 RN y por muchísimas plataformas, tanto aquí como en el exterior, donde nuestros hermanos en diferentes países nos dan seguimiento y se los agradecemos. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Comienza este martes 8 de julio. Comienza Telematutino 11. Como siempre, vamos a comentar temas de actualidad. En esta hora, también la doctora Luz Rosa Estrella desde Santiago nos trae su segmento dedicado a la familia, un segmento de psicología con recomendaciones para que nuestra familia esté sana. Así que les invitamos a que estén con nosotros. También estará el licenciado Rafael Castillo, quien es el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo. Así que les invitamos a que estén con nosotros esta mañana de martes. Bienvenidos todos. Bueno, tenemos muchas informaciones nacionales e internacionales, o comentarios e informaciones. Nosotros lo que hacemos es comentar, no dar noticias. Como ustedes saben, en el fin de semana se produjo un comunicado de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que son todos los obispos. Ellos trataron el tema haitiano, dijeron muchísimas cosas, pero yo lo condensaría en dos. Ellos cuestionan el que se utilice los hospitales como centro de atención migratoria y de que no se hagan redadas contra los haitianos. Ayer, obviamente, esa pregunta fue hecha al presidente Luis Abinader en la semanal y él dijo que siempre estaban atentos a la opinión de las iglesias, que él iba a reunirse con los obispos, pero básicamente dijo que la situación actual de la República Dominicana va más allá de un sencillo problema migratorio. La situación actual en Haití es una situación muy especial y por esa situación especial nosotros tenemos que tomar acciones y hemos tenido que tomar acciones extraordinarias para nosotros poder contener las presiones migratorias. Bueno, Ramón, justamente esto da respuesta en cierta forma a un tema que no deja de ser controversial y que obviamente la voz de la Iglesia es una voz que todavía sigue siendo importante y referente. Y bueno, el presidente aprovechó la ocasión para clarificar un poco más del tema y justificar esas acciones que han sido, algunos la han cuestionado, sobre todo la de los hospitales, pero pareciera que ha funcionado en cuanto a las cifras que se ofrecen de que hay menos afluencia, especialmente de parturientas, a los hospitales. Y esto quiere decir que se ha desmembrado la red que traficaba con parturientas o que se le ha dado un duro golpe. Mientras eso ocurre, lamentablemente la situación en Haití sigue cada vez peor. Siguen los secuestros, siguen las muertes, los asesinatos y sigue también que tomando el control de las bandas, ya un hotel emblemático de Haití, lo saquearon, creo que lo incendiaron. Lo quemaron, sí. Y no dejan que la prensa acceda. Pero en medio de este panorama, Ramón, hay mucha hipocresía, tanto local como internacional. El 80% de las armas de Haití provienen, según informes que se tienen, de Estados Unidos. Alguien se las vende. Sí. Y ellos saben para qué propósito y para dónde van. Y entran por aquí. Y sabemos por dónde entran. Entonces, tenemos que ser como coherentes y ver las cosas en su justa dimensión. A eso se le añade el hecho de también aquí, la hipocresía que hay en cuanto a este tema y la necesidad de la mano de obra haitiana para muchos renglones.
Entonces, es momento, qué bueno, que el presidente Abinader sigue el Consejo Económico y Social discutiendo el tema y sigue también reuniéndose con expresidentes, en este caso con Hipólito Mejía, que ya en diversas oportunidades ha expresado lo que siente al respecto. Pero en medio de esta variada, de todas estas variadas opiniones, tendremos que, a pesar de las diferencias que puedan haber, convergir en un plan, en una visión hacia futuro de qué es lo que queremos para el país. Y obviamente, ojo, todos los sectores no van a poder ser complacidos. No va a ser una decisión quizás consensuada. En estos casos casi nunca la hay, Ramón, porque siempre hay divergencias e intereses que confluyen. Pero esperamos que se tomen las medidas más saludables, especialmente para el país, sin olvidar hacerlo lo mejor posible por el tema humanitario que está también envuelto. Lo importante es que el presidente tenga la voluntad política y que tenga el apoyo del liderazgo de la oposición, porque hay muchos intereses. Yo escuchaba, y casi me rasgué la vestidura, a un compañero en la mañana, decir que las parturientas haitianas las sacan de los hospitales y se las llevan. Oye, pero qué falta la verdad. Si a una parturienta se la llevan, da luz en el camión o en el vacacional de Jaina. No, señor. Ellas dan a luz y cuando pasa el tiempo debido, es ilegal, usted la tiene que salir fuera del país con su muchacho. Pero ¿qué tiempo le dan, Ramón? Porque hay que ver el tiempo. No, yo no soy médico. Si acaba de parir, no está en condiciones. Menos que no he acabado de parir, pero 2 o 3 días. Ahora, lo que usted no puede permitir, además de regalar el parto, usted permitir que se quede ilegal ella y la criatura. Porque miren lo que está pasando. Vean el Listín Diario, donde hay un titular formidable que da cuenta que en el Gran Santo Domingo hay cientos de niños dominicanos que no tienen cupo. ¿Pero ustedes saben por qué no tienen cupo? En ese reportaje se habla de una cantidad de escuelas donde la mitad de los estudiantes son haitianos. Entonces, señores obispos, eso es lo que le debe de preocupar a ustedes. No la redada de los haitianos, sino que niños dominicanos se queden sin educación. En un país de una educación que no sirve, encima de eso van a quedar fuera. Entonces, pero eso no le preocupa a los obispos haitianos, ni le preocupa al CONEP, porque los obispos no tienen hijos, algunos, y con esos hijos estudian fuera o estudian en colegio aquí. Privados. Yo no tengo problema, mis hijos estudiaron en colegio, mi nieto está en colegio bilingüe, pero a mí me duele que un niño dominicano, que su única posibilidad de salir de la pobreza es la educación, que se le niegue, porque resulta que los haitianos son los que tienen ocupada la mitad de las escuelas. Otra noticia de un artículo del mismo periódico Listín Diario que da cuenta que el jueves 3 de julio, en una población llamada Las Caobas en Haití, hubo una masacre, machetazo puro y tiro. Ah, sí, decapitaron muchísima gente. Decapitaron brazos, piernas. Pero eso no le preocupa a Amnistía, ni le preocupa a los obispos dominicanos. Ni las ONG, Ramón. Le preocupa lo poquito que pasa aquí, pero lo que pasa en Haití, a ellos no les preocupa. Lo grave de ese caso, que felicito a ese articulista, es que Las Caobas está a 38 kilómetros de Belleville, pero Belleville está a 17 kilómetros de Comendador. Es decir, que nosotros corremos el riesgo de que si esas matanzas se siguen acercando a la frontera, aquí vamos a tener una avalancha de haitianos. Pero también las bandas van a penetrar en República Dominicana, pero eso no le preocupa a los obispos, ni le preocupa al CONEP, porque lo que quieren es que le demos legalidad a 3 millones de haitianos. Eso es lo que se quiere. Realmente eso es lo que se quiere. Y eso es lo que están ellos forzando en el CES, que para más remate metieron a la ONU. La ONU está en el CES, en el Consejo Económico y Social. La ONU que ha vivido atacando a la República Dominicana a través de diferentes agencias. Entonces, por eso que vaya a la marcha y vamos a unirnos, porque nos quieren imponer 3 millones de haitianos. Mira, Ramón, sería muy bueno que se reorientaran las labores de las llamadas ONG y de algunos organismos internacionales que mueven obviamente recursos. Si esos recursos fueran destinados realmente a la población haitiana en su país de origen, planes de control de natalidad, de orientación,
comida. dispensarios médicos, comida, que gasten esos recursos ahí de orientación y de protección. Y también de pedir que dejen la hipocresía, por ejemplo, con la entrada de armas, entre otras cosas. Por otro lado, 8 de julio, 3 meses de la tragedia del Jet Set, y ya uno siente como que ya hay un manto de olvido. Felicito al Listín Diario que mantiene el tema diario vigente y algunos medios como nosotros, de una tragedia que no hay manera de calificarla, no. señores. 236 fallecidos, 130 huérfanos, 180 heridos, algunos de los cuales van a quedar con determinado grado de discapacidad. Todo ello por la negligencia, porque no se tomaron a tiempo las medidas correctivas. Pero, conociendo nuestro país, yo me siento pesimista y pienso que eso se va a quedar así. Bueno, Ramón, mira, este hecho consternó a la sociedad dominicana. Nadie se quedó indiferente. El luto fue colectivo, se sentía por todos lados. Obviamente, lo que queremos es que las instituciones que rigen al país debieran acompañar también a la sociedad en que se haga justicia, por lo menos. Y hay la percepción, existe la percepción de que no se hará justicia. De hecho, no se ha hecho. Todavía yo no he visto que han cobrado cuánto costó el rescate. Mucho menos el gobierno es el que ha respondido dando ayuda de donde no tienen. Porque aquí sí hay cosas por hacer y que están a medio talle, como decimos los dominicanos. Tantas cosas sin concluir. Y entonces aparece dinero para ir en auxilio. Es decir, quitándole la responsabilidad a quien tiene esa responsabilidad, pero sale dinero para ir en auxilio. Algo que debió haber hecho, enmendarle la plata. Algo que debió haber hecho el propietario. El propietario. La mínima humanidad, no lo que ha hecho es a resolver situaciones dando 1 millón de pesos. Pero algunos ahí desmintieron, algunos que no es verdad que le dieron el millón. O liquidando personal, y como tú señalas, el gobierno gastó un dineral en el rescate, en levantar los escombros, en el informe y en un subsidio que se le está dando por 3 meses, solamente por 3 meses, a determinados familiares. Eso debió cargar el propietario con él, por lo menos, pero no. Bueno, que es que debieron pasarle la factura, Ramón, pero que la cosa se remata cuando el abogado del principal responsable, el señor Espaillat, es el abogado del presidente de la República. Entonces ahí comienzan a haber muchas preguntas sin respuestas y la gente comienza a sospechar de que no habrá justicia. No, y lo peor, Jacqueline, que la jueza, muy honorable, la que dio la fianza, con mucho prestigio, resulta que su papá es funcionario del Grupo Punta Cana y es presidente de la Asociación de Hoteles del Este, el papá de ella. Y el Grupo Punta Cana está asociado en las emisoras con el señor Espaillat. Entonces, por un elemental hasta elemento de vinculación, esa jueza debió de inhibirse. De inhibirse. Pues mi papá es socio del socio, entonces yo no debo de tratar el caso, porque yo tengo un historial muy bien, de varios años, de sentencia, de cosas. Entonces, yo me retiro y que otro juez o jueza asume el caso. Entonces, hay demasiado elemento de sospecha en todo esto de tapadera, de lo que pasa aquí. Que a los ricos no le pasa nada. Aquí nada más le pasó a los banqueros. Y no fue por el país, Jacqueline. Fue por la presión del Fondo Monetario Internacional. Fue por eso. No fue por la justicia, no. Fue el Fondo Monetario que en medio de una crisis dijo, no, mire, aquí hay que ejemplarizar. Por eso fue, después a los ricos aquí. La justicia no existe para los ricos. A los pobres sí. Para el que se roba un pollo, sí. Sí, señor. Por otro lado, hay un caso ahí caliente. Vamos a ver en qué termina. Y es que el Intran, a través de Milton Morrison, ha denunciado intentos de soborno, de chantaje, de amenaza de la empresa de color, que es la que maneja la licencia, la que pide, que por cierto eso ha funcionado bien. Antes usted renovó una licencia, era una locura.
usted es obra pública, ahora usted va a cualquier sitio y eso lo resuelve en 5 minutos, pero el contrato vence, había que convocar una licitación y parece que la empresa no quería licitar, sino Una extensión del contrato. una extensión del contrato. Y bueno, ahí hace Milton la denuncia. Yo le creo a Milton en lo que denuncia. Conozco a Milton desde que estaba chiquito. Y sí, Está poniendo más edad de éramos la cuenta. vecinos, Ramón. Yo lo conozco y conozco a su padre y a su familia. No, los Morrison es una familia de gente y lo que- inteligente y decente. y lo Todos que- los Morrison. Y lo que él denuncia hay que prestarle atención y fue valiente en denunciarlo. Fue valiente en denunciarlo y esperamos que se haga justicia, pero es importante que estas cosas salgan a la luz Porque pública. no todo el mundo que en este país que le ofrecen $1 millón dice que no. No, era 1 millón y 3 millones de pesos. 3 por 5. millones mensuales. Mira, le arrancan la mano y el cuerpo entero a quien hace esa oferta. Nada, ahí el PEPCA tiene un caso. El PEPCA tiene un caso ahí, una denuncia grave. Sí, y porque ojalá que porque lo amenazaron, él devolvió y dijo que no. Y también algunos importantes funcionarios del Intrant habrían recibido unos regalos bien generosos de parte de The Color y los devolvieron. Si eso se hiciera así, si es verdad que se hizo como se dice que se hizo, mira, podemos avanzar. Hay que felicitarlo. Digo, el ser honesto debe ser lo normal, pero cuando usted es honesto en un puesto público, eso hay que ensalzarlo y felicitarlo, porque esa es la diferencia. Lo otro es lo normal, esto es lo raro. Finalmente, en el ámbito internacional, con Trump siempre hay una noticia y hay un pie adelante, 2 pasos adelante y un paso detrás. Se había dicho que el 1 de agosto se iban a aplicar aranceles a los países que no han logrado una negociación con los Estados Unidos, pero no. Ya en el día de ayer fueron enviadas cartas, caray, qué malo cuando uno no imprime, porque la carta estaba en inglés en el periódico El País, pero cuando la busqué hoy no la encontré. Una carta muy elegante dirigida al primer ministro de Japón y al presidente de Corea, donde... Algunos no fueron elegantes, tiró puya. No tiró puya, pero me refiero, en un lenguaje diplomático le dijo, mire, el problema es que nosotros hemos tenido déficit porque ustedes tienen práctica, ustedes tienen aranceles y no arancelarios, y por eso le vamos a poner un 25% de gravamen. No, y amenazó Si usted pone gravamen, el doble. entonces nosotros lo vamos a duplicar. Es decir, que realmente la situación se puede complicar, pero como dijimos en el día de ayer, hay que esperar el 1 de agosto, porque lo que esté ahí será lo que va, y hay que ver cómo el mercado se acomoda con lo que viene. O se Bueno, ya desacomoda. ayer las bolsas se desplomaron y hay un elemento que sí le preocupa a Trump, que es el tema del bono del tesoro. Ayer el bono del tesoro aumentó, el bono a 10 años, que es un bono de referencia, aumentó casi a 4.6% de tasa de interés, de retorno. Y eso sí le preocupa a Trump, porque como ellos pagan la deuda es con emisión de nuevos bonos o redimen los existentes con nuevos, lo mismo que hace el Banco Central con sus certificados. Entonces, en la medida que sube el retorno, obliga al gobierno a pagar más intereses por nuevos bonos. Esa parte sí le preocupa mucho a Donald Trump. Yo lo que espero es que Trump realmente tenga un plan, y yo estoy segura que no debe ser él solo que está orquestando todo eso, que se habrá hecho acompañar de profesionales de gran calibre que están haciendo esta revolución con un fin. Ojalá que resulte. A veces las cosas cuando van a cambiar se ponen mal y después se ponen bien. Yo no sé si ese será el caso. A veces se ponen mal y después se ponen peor. También él amenazó a los países que quieran ingresar al BRICS. ¿No lo estás estudiando? El BRICS se formó inicialmente, la sigla BRICS viene de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero eso se han ido sumando una cantidad de países. Egipto, Etiopía y otros. Se han ido sumando. Entonces él amenazó que los países que se sumen al BRICS van a tener un arancel de un 10%. Suerte que a nosotros no nos interesa ingresar al BRICS. No, pero no calificamos, yo creo. No, tampoco. Señores, nos vamos a comerciales. Como los martes tenemos, recuerda, a la doctora Luz Rosa estaría al final, y tenemos al licenciado Rafael Castillo. Él es vocero
de la bancada de los diputados de la Fuerza del Pueblo.